Y llegamos hasta Primera de Samuel capítulo 14, y cuando llegué a esta historia, el Señor me estuvo marcando con algo muy poderoso. Y voy a leer Primera de Samuel capítulo 14, desde el versículo 1, y estoy leyendo en la nueva versión internacional, la nueva versión internacional de la Biblia. Primera de Samuel capítulo 14, en el versículo 1. Dice: cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Voy a dejarlo allí por ahora para explicarle y darles un poquito de contexto acerca de lo que está pasando aquí. Así que tenemos el pueblo de Israel en Primera de Samuel, entre el capítulo 13 en adelante, tenemos el pueblo de Israel que está preparado para pelear contra los filisteos. Está el rey Saúl, que ha convocado al ejército, y llega entonces delante de este pueblo de los filisteos, que es el pueblo enemigo. Y sucede algo que ellos no se esperaban, y es que los filisteos llegaron con miles y miles y miles de soldados en su ejército. Y entonces el pueblo de Israel se asustó tanto que ellos salieron huyendo y se quedaron solamente 600 soldados con el rey Saúl. Así que en el capítulo 14 tenemos aquí que estaba el pequeño ejército del rey Saúl, estaba delante del pueblo enemigo, delante de los filisteos. Habían solamente 600 hombres, y de esos 600 hombres sale el hijo del rey, que se llama Jonatán. El hijo del rey sale con su escudero, y ese fue el versículo que leímos ahora. Él le dijo a su escudero, le ordenó y le dijo: ven acá. Ven acá, vamos a ir al destacamiento de los filisteos. En la Reina Valera dice, vamos a ir a la guarnición de los filisteos. Era una sección de los soldados del ejército de los filisteos, del ejército enemigo. Llegan entonces Jonatán con su escudero, pero me parece sumamente interesante esto, porque ellos llegaron hasta allí y fueron solamente 2 hombres. Jonatán le dijo a su escudero: vamos a ir, porque Dios puede hacerlo con muchos o con pocos. Para Dios no es difícil hacerlo con muchos o con pocos. Mira esto, en Primera de Samuel capítulo 14, Primera de Samuel capítulo 14, desde el versículo 13, dice: Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. Ellos llegaron allí, ellos le pidieron una señal, ellos se pusieron de acuerdo, y cuando vieron la señal que era el momento de atacar, ellos fueron y atacaron. Y dice la palabra que iban subiendo por esta cuesta, básicamente gateando, y cuando iban subiendo por esta cuesta, Jonatán, que iba adelante, iba tumbando los soldados filisteos, y ellos caían a sus lados, y entonces el escudero los arremataba, lo acababa con ellos. Así que esto lo hicieron solamente entre 2 hombres, y mataron, dice la palabra, que mataron alrededor de 20 soldados del pueblo enemigo. Y de momento se activó un pánico, un caos en el pueblo enemigo, que hicieron un alboroto tan y tan grande que llegó allá al campamento de Israel. Ellos escucharon el alboroto, y entonces el rey Saúl se activó y decidió ir a pelear contra ellos y llevar todo su ejército. Dice en el versículo 20 de Primera de Samuel capítulo 14, dice: enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Y esto yo creo que es una palabra para alguien. El paso que tú des de fe va a activar el favor de Dios sobre ti. Tu paso de fe, el paso que tú des de fe, va a activar el favor de Dios sobre ti. Hay veces que nosotros nos encontramos como el pueblo de Israel, que ellos estaban preparados para pelear, pero no se atrevían a dar el paso. ¿Por qué? Porque ellos veían que eran muy pocos, ellos veían que eran muy poquitos, ellos veían que no tenían lo suficiente para enfrentar al enemigo. Y hace falta que se levante un Jonatán. Esto es una palabra para alguien. Hace falta que se levante un Jonatán, un valiente que se atreva a decir: ¿tú sabes qué?
Para Dios no es difícil hacer el milagro con muchos ni con pocos. Si Dios lo va a hacer con quien sea, cuando sea y como sea. Y hace falta, y yo estoy creyéndole a Dios, que en este tiempo se están levantando los Jonatán, que en este tiempo se están levantando los hombres de fe, que en este tiempo se están levantando las mujeres de fe para ir a enfrentar ese enemigo que tenemos delante de nosotros, sin temor a lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque creemos que el Señor está con nosotros, creemos que el Señor está con nosotros. Y ese acto de fe que hizo Jonatán activó el favor de Dios de una manera tan y tan poderosa que el pueblo enemigo empezó a pelear entre ellos. Y cuando el rey Saúl decidió ir a la batalla, lo que se encontró fue que ya el enemigo se estaba matando entre ellos. Santo Dios. Y yo declaro esto sobre tu vida, que aquello que ha salido a matarte a ti, aquello que ha salido a acabar contigo, en el nombre poderoso de Jesús, se enreda tu enemigo entre sí. Se enreda tu enemigo entre sí. Ese reporte de diagnóstico que tú estás esperando no va a llegar. En el nombre poderoso de Jesús, espera un reporte de sanidad. Espera un reporte de sanidad. Espera un reporte de provisión en el nombre poderoso de Jesús. Porque mientras tú te levantas con fe, el Señor obra a tu favor. Alguien debería estar recibiendo esta palabra. Amén. Amén. Así que todo comenzó con la orden que Jonatán le dio a su escudero. Y esto marcó mi vida en gran manera. Esto a mí me impactó y me pareció sumamente importante, porque todo comenzó con una orden que Jonatán le dio a su escudero. ¿Y qué hace un escudero? El escudero principalmente se encarga de cuidar las armas de su señor. Cuida las armas de su Señor. Se encarga de que esas armas estén limpias, de que estén afiladas, de que estén al día. Se encarga de guardar la espalda de su Señor. Pero en la Reina Valera utiliza una frase muy interesante cuando habla del escudero. Le llama el paje de armas. El paje de armas. Y es esa persona que guarda tus armas. Así que cuando Jonatán fue a lanzarse a la batalla, lo primero que hizo fue darle la orden a su escudero. En otras palabras, lo primero que hizo fue activar sus armas, activar sus armas. Y dentro de esta serie de mensajes titulada Estrategias de Guerra, la estrategia de guerra que hoy vamos a compartir es: activa tu arma. Si estás tomando nota allí, yo sé que los hijos de casa, los hijos de Alcanza, les gusta tomar nota durante las predicaciones, y eso es excelente para que después no se te olvide y tú puedas volver a conectarte con la palabra que estás recibiendo. Si estás tomando nota, apunta esto: activa tu arma, activa tu arma. Lo primero que hizo Jonatán fue activar su arma. Entonces, lo interesante del arma de Jonatán lo encontramos en el capítulo anterior, y te lo voy a leer por acá. En el capítulo anterior, en 1 de Samuel capítulo 13, dice: así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza. Te lo voy a repetir. 1 de Samuel 13:22. 1 de Samuel 13:22. Dice que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Ellos eran los únicos que tenían la espada. A lo mejor algunos de ustedes están preguntándose: oye, pero este pastor no iba a dar su testimonio. Voy por ahí, te voy a explicar para dónde voy con esto. Dice que solamente Saúl y Jonatán tenían armas. Así que Jonatán cargaba un arma que más nadie tenía. ¿Y por qué era esto? Lamentablemente era porque ellos estaban subyugados bajo la opresión de los filisteos. Y los filisteos no les permitían a ellos tener armas. No les permitían a ellos afilar ni tan siquiera las herramientas que utilizaban para la agricultura. Tenían que ir a donde los filisteos para que los filisteos les afilaran sus herramientas que usaban. El detalle es que Jonatán tenía un arma única. Jonatán tenía un arma que más nadie tenía. Y yo vengo a decirte a ti que el arma que tú tienes es
única. El arma que tú tienes es única. No trates de utilizar el arma del otro, no trates de utilizar el arma de fulana, no trates de utilizar la estrategia de fulano, porque el arma que Dios te ha entregado a ti es un arma única y es un arma que Dios te ha entregado para vencer. Y te lo voy a probar por la palabra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aleluya. Mira las armas que nosotros tenemos para vencer. Estoy conectando ya todo esto para que podamos entender lo que está ocurriendo. Las armas que nosotros hemos recibido para vencer en esta batalla espiritual, en esta batalla de la vida, en cada prueba, en cada aflicción. Para cada batalla el Señor te ha entregado una arma para vencer. Y las armas que el Señor te ha entregado para vencer, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, son: número 1, la sangre del Cordero de Dios. Y yo siento la presencia de Dios aquí. Nosotros en este tiempo, el Señor, hay algo que está ocurriendo a nuestro alrededor que nosotros necesitamos estar bien conscientes. El año pasado, para finales del año pasado, estuvimos estudiando los tiempos proféticos que estamos viviendo, y el 2020 marca el principio de la década de la boca, según el calendario hebreo. Es la letra Pei en el vocabulario hebreo, y en el calendario hebreo este es el inicio de la década de la boca. Significa que el Dios está dando mucho respaldo a lo que la iglesia está hablando. Dios va a estar dando mucho respaldo a lo que la iglesia está hablando. Y yo me imaginaba que este año iba a ser un año muy interesante, porque si Dios va a estar dando respaldo a lo que la iglesia está hablando, el Señor necesita levantar una plataforma para que el mundo le pueda escuchar. Y lo que está ocurriendo en este, yo siento a Dios aquí, lo que está ocurriendo en este tiempo, desde el principio del año para acá, lo que ha estado ocurriendo es que el Señor ha estado dando oportunidades para que la iglesia hable. Ahora mismo, hoy, domingo 22 de marzo, a las 11 de la mañana, los pastores del mundo estamos transmitiendo nuestros cultos y predicando la palabra de Dios a través del internet a muchísimas más personas de las que anteriormente nosotros le estábamos predicando en nuestros templos. ¿Qué es esto, señoras y señores? Esto es Dios creando una plataforma para que el mundo escuche lo que la iglesia tiene que decir. Y hay un mensaje muy importante que se está repitiendo a través de todos estos púlpitos virtuales que se han levantado alrededor de las naciones y en todas las redes sociales, en canales de YouTube, en páginas de Facebook Live, por Twitter, por todos los medios. Hay un mensaje que se sigue repitiendo una y otra vez en medio de este tiempo, y es que la sangre de Cristo es poderosa para sanar. La sangre de Cristo es poderosa para cubrir. La sangre de Cristo es poderosa para proteger las familias. La sangre de Cristo, y ya se han levantado muchísimas predicaciones y enseñanzas. La semana que viene, en algún momento, yo traeré también mi aportación a esa iniciativa para que el pueblo esté educado en esto, porque esto es lo que ocurrió en Egipto cuando el pueblo de Israel tenía que salir y Dios permitió una plaga. Las instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel fueron que pintaran los dinteles, sus puertas tenían que estar pintadas con la sangre del Cordero que fue degollado. Y nosotros tenemos el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y en el nombre poderoso de Jesús, así yo declaro y yo me hago un eco de todo el discurso que se ha levantado a través de los púlpitos digitales. Y es que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso no hay casualidad de que en Apocalipsis 12:11 nos deje saber el Señor que nosotros, su iglesia, nosotros, su pueblo, venceremos primero que nada con la sangre del Cordero de Dios. Con la sangre del Cordero de Dios. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario y que nosotros recibimos no como algo físico para pintar en nuestras puertas de nuestras casas, sino por medio de la fe. Es algo espiritual.
que nosotros recibimos por medio de la fe cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Por esto es un mensaje evangelístico, porque cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, dice la palabra que ninguna plaga de mortandad podrá entrar a nuestras casas. Hay protección sobre aquel que ha recibido la sangre de Cristo. Hay cobertura sobre aquel que ha recibido la sangre de Cristo. Hay bendición que se desata sobre aquel que ha recibido la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien debería estar poniendo amén por allí en esos chats y recibiendo esta palabra y recibiendo la cobertura de la sangre de Cristo. No es que recibas la palabra por recibirla emocionalmente, es que tú la recibas espiritualmente para que junto con esa fe tú puedas recibir la cobertura, tú puedas recibir la protección, que tu casa pueda ser cubierta con esta protección. Amén. Las instrucciones fueron claras allí. Las instrucciones en Éxodo fueron: pinta las puertas, los dinteles, las puertas de tu casa y quédense en su casa hasta que pase la plaga. Y estas son las instrucciones que nosotros estamos recibiendo. Nosotros nos estamos afirmando en la fe que tenemos en el poder de la sangre de Cristo, y nos estamos quedando en nuestras casas hasta que pase la plaga. Y esto es una palabra para alguien. Esto también va a pasar. Esta plaga va a pasar. Esta plaga va a pasar. Este proceso va a pasar. Anoche yo compartía con mi equipo de trabajo en la iglesia que ya China está cerrando de los hospitales que abrieron para atender el pánico y la crisis del coronavirus. Ya China comenzó a cerrar hospitales porque se han estabilizado los números de casos nuevos y en diferentes lugares en el mundo. Voy a publicar eso también en las redes para que la gente pueda recibir ánimo acerca de los adelantos que están surgiendo a nivel internacional. Ya están surgiendo de investigaciones para desarrollar vacunas. Están pasando muchas cosas. Esto va a pasar. Mientras tanto, el Señor nos está llevando a cobijarnos bajo la sangre. Yo siento a Dios aquí. Mientras pasa la plaga, el Señor está obligándonos a recibir esta palabra, a cobijarnos bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Amén. Y voy a continuar porque si no me voy a quedar sin tiempo para el testimonio, y tengo un testimonio que voy a compartir contigo. Así que lo primero que tenemos es la sangre de Cristo, y lo segundo que dice acá en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto fue lo que hizo Jonatán, menospreciando su propia vida, arriesgando su propia vida. Él fue, y en ese paso de fe que él dio, desató una victoria sobre todo su pueblo. Y esto es lo que el Señor me ha inquietado a mí para yo hacer en esta mañana, que yo pueda también menospreciar posiblemente algunos aspectos de mi vida personal, posiblemente, y esto es dar testimonio. Dar testimonio es uno poner a un lado el orgullo y este pensamiento de que la gente se va a enterar de quién uno era antes. No, porque es que la misma palabra te está diciendo que con esto es que la iglesia vence. Con esto es que la iglesia vence. Vencemos con la sangre de Cristo y con la palabra del testimonio. Y yo voy a compartir mi testimonio contigo en la mañana de hoy para que tú puedas entender lo que Cristo ha hecho en mí y cómo lo hizo. Porque si Cristo fue poderoso para hacer un milagro en mi vida, es poderoso para hacer un milagro en tu vida también. Y yo no sé cuál es la bendición o el milagro que tú necesitas, pero yo he recibido muchísimos milagros y te voy a explicar. Voy a ir llevando mi testimonio por partes. Y de lo primero que yo te voy a hablar es acerca del tema de la exposición. Alguien que pueda decir conmigo exposición.
Porque cuando pensamos en cómo una persona llega a estar sumergido en las drogas, cómo una persona llega a estar perdido en las adicciones, en alcoholismo, en drogadicción, después de toda la educación que se da en las escuelas, yo mismo la recibí en la escuela cuando yo me criaba, yo en la escuela recibía todas estos talleres que venían personas a la escuela y nos daban charlas acerca de que tenemos que decir que no cuando veamos que la droga es real, pero el asunto es que cuando la exposición llega, nosotros tenemos que estar bien fortalecidos para poder resistir la curiosidad. Y este es el segundo tema que yo te voy a traer. Exposición y curiosidad. Estas fueron los dos detonantes que a mí me introdujeron al mundo de las drogas. Número 1, exposición, y número 2, curiosidad. Abundando un poquito más en este tema de la exposición, yo me crié en Mayagüez. Yo tengo muchas personas en mi cuenta de Facebook que posiblemente están viendo esta transmisión ahora mismo, que me conocían de Mayagüez. Mi familia y yo nos criamos allá en Mayagüez. Yo soy músico y desde temprana edad yo estuve en la escena musical, pero desde un poco antes de entrar en la escena musical, yo comencé primero a entrar en la escena social, ¿verdad? Yo comenzaba a socializar, yo iba a las fiestas de la escuela, yo iba a los cumpleaños de mis compañeros de clase, yo iba a fiestas también universitarias. Yo, ¿verdad? Pues era parte de lo que hacíamos a mi edad. Yo tenía más o menos 12 o 13 años cuando comencé en la escena, y nosotros pues le pedíamos permiso a nuestros padres para ir a estas fiestas, y siempre a mí me mandaban de chaperón con mi hermana. Yo tengo una hermana mayor, Dios la bendiga. Y entonces pues lamentablemente, ¿verdad? En los ambientes yo me metía por la fiesta, mi hermana por acá y yo por allá, y yo me metía en las fiestas, y en las fiestas yo conocía personas, y yo veía personas que estudiaban en mi escuela, pero los veía diferentes. Yo veía la droga. Yo los veía arrebatados, yo los veía riéndose, yo los veía gozando, yo los veía bebiendo, yo los veía disfrutando. Y la exposición constante fue creando en mí una mentalidad. Por eso yo creo que la palabra dice que no nos podemos conformar a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la exposición al ambiente social, y dentro de ese ambiente social, la exposición a las drogas fue lo que fue transformando mi manera de pensar. Fue creando en mí una perspectiva de que esto era algo que era posible. Fue creando en mí la perspectiva de que esto no era algo malo, porque si todo el mundo lo hace, pues ¿cómo va a ser malo? Y esto fue trabajando. Por eso yo puse por allí en las redes, en el anuncio de esta transmisión, que compartan este video. Esto es algo para toda la familia. Si hay niños en tu casa, si hay jóvenes, especialmente jóvenes en tu casa, edad de 10 en adelante, siéntalo a escuchar este testimonio, porque hay veces que los padres le dan muchos consejos a sus hijos, como a mí me los dieron. A mí me dieron muchos consejos, pero lamentablemente nosotros como jóvenes no queremos escuchar consejos, queremos tener nuestras propias experiencias. Y así fue como poco a poco yo fui exponiéndome a este ambiente, exponiéndome a las drogas, y en fiestas. Te digo que en quinceañeros vi droga, en cumpleaños vi droga. Yo teniendo 11, 12 años, en fiestas universitarias, pues obviamente siempre habían todo tipo de fiestas y actividades sociales. Siempre había en la escuela. Y poco a poco yo me fui dando cuenta, y mis ojos se fueron abriendo a este mundo de que dentro de la misma escuela, personas posiblemente 1 grado, 2 grados mayores que yo ya estaban usando y vendiendo en la escuela. Y poco a poco yo pues me fui abriendo a todas estas cosas, la exposición. Y el asunto es que ante la exposición surgió la curiosidad, porque de momento yo quería experimentar esto que todas estas personas estaban experimentando también. Entonces el asunto de la curiosidad es que si tú no estás lleno
Si tú no estás lleno, ante el vacío que tú tengas en tu interior, la curiosidad te va a impulsar a probar cualquier tipo de disparate. Y cuando yo hablo de llenura de convicciones, yo hablo de llenura de valores, yo hablo llenura de sentido, de propósito en la vida. Y la Biblia es bien clara en todas estas cosas. Esto es lo que llena al hombre. Esto es lo que llena al hombre. Las relaciones no llenan al hombre, lamentablemente, porque las relaciones nos fallan una y otra vez. Yo no sé si, ¿verdad?, si hay alguien que se identifique conmigo, pero las relaciones nos llevan a tener desilusiones muy a menudo. Nosotros demasiadas veces nos apoyamos en relaciones y nos apoyamos en trabajo para buscar nuestra llenura personal. Pero el trabajo, ¿cuántos dicen amén? El trabajo te va a desilusionar una y otra vez. Las relaciones, ¿cuántos dicen amén? Nos van a desilusionar una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que te está llenando a ti? Y yo no tenía una llenura en cuanto a sentido de propósito. Yo tenía un ambiente en mi casa que era un ambiente lleno de amor. Mis padres, para la gloria de Dios, todavía están casados. Yo me crié en un ambiente con un matrimonio unido, mucho amor en la casa. Yo tuve la oportunidad, mis padres me llevaron y yo probé los deportes. Yo nunca fui bueno en ningún deporte, pero mis padres me llevaban. Cuando me daba un antojo de baloncesto, pues yo iba y practicaba. Cuando me daba un antojo de soccer, y yo los probé todos. No fui bueno, yo no recibí talentos en esa área. Mis talentos fueron más artísticos que otra cosa, pero lo que les quiero decir es que en un ambiente lleno de amor, un ambiente estable, mi papá tenía su buen trabajo, su estabilidad económica, y dentro de todo esto se dio, el nene cayó. El nene cayó en drogas. ¿Por qué? Principalmente yo lo atribuyo a que la curiosidad me llevó porque yo no tenía un sentido de propósito en la vida. Yo no tenía el evangelio, yo no tenía la palabra de Dios, yo no tenía una relación con Dios. Yo era ateo, honestamente. A esa edad yo era ateo. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con compañeros de clase y con una prima que en paz descanse. Yo me sentaba y teníamos conversaciones bien profundas, conversaciones filosóficas, y yo era ateo, la realidad, en ese momento. ¿Por qué? Porque el sistema religioso no me hizo sentido nunca. Tuve cierta exposición al sistema católico, no lo entendí, no me hizo sentido, y por consecuencia lo descarté, para bien o para mal. No estoy diciendo que eso está bien, simplemente fue mi experiencia. Yo lo descarté porque no lo entendí, porque no me hizo sentido, y identifiqué contradicciones, había muchas cosas y no lo descarté. Así que decidí no creer, y entonces no tenía ninguna base de valores. Yo no tenía un sentido de propósito en la vida, no tenía un rumbo en la vida, yo no tenía este tipo de cosas. Así que ante la exposición a algo bien emocionante como el ambiente social, el ambiente musical, para ese tiempo ya yo estaba aprendiendo a tocar instrumentos. Yo toco bajo, yo toco guitarra, yo toco batería ahora también. Y ya para ese tiempo yo estaba comenzando a entrar en el ambiente musical, y fue una exposición a un ambiente demasiado emocionante para mí, en comparación con un vacío muy grande que yo tenía por dentro. Y ante el vacío que yo tenía por dentro, la curiosidad me llevó al ambiente al cual yo estaba siendo expuesto, que era principalmente este ambiente social en donde había de todo. De todo. Y esto es una realidad no solamente en Mayagüez, Puerto Rico. Esto es una realidad en Coamo, esto es una realidad en Ponce, esto es una realidad en Calley, en Caguas, en Añasco. Yo me atrevo a decir que en cada ciudad alrededor del mundo esto es una realidad. Hay ambientes sociales en donde hay droga. Tenemos que tener mucho cuidado en donde nosotros nos estamos metiendo, porque nosotros no tenemos la obligación de ser expuestos prolongadamente a ninguna cosa. Yo decido en dónde yo voy a estar, yo decido en el ambiente al cual yo me voy a exponer, y yo decido cuánto tiempo voy a permanecer allí, o si me voy a ir rápido, o si simplemente no voy a entrar, porque no me interesa, porque tengo mejores cosas que hacer. El problema mío fue que yo no tenía mejores cosas que hacer. No tenía este sentido en mi corazón
de que no, yo tengo una misión en la vida que yo tengo que proteger. Esto es lo que nosotros debemos inculcarle a nuestros niños. Esto es lo que debemos inculcarle a nuestra juventud. Hay cosas mejores para hacer. Hay un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Los dones y los talentos que tú tienes, Dios te los dio por un propósito. Hay una misión grande y tú vas a necesitar toda tu mente para alcanzarla. Tú vas a necesitar la claridad de tu mente para alcanzar. Tú vas a necesitar toda tu fuerza. Tú no vas a poder estar distraído en nada si tú quieres lograr el propósito de Dios contigo. Así que yo no tenía este tipo de sentido de propósito. Y ante todo esto, pues caí. Entonces ya luego de haber caído dentro del mundo de la droga, ya yo estaba probando, yo creo que si no me equivoco, cuando yo comencé a usar más o menos a los 12 años y como a los 14 o 15 años yo comencé a vender porque vi una oportunidad. ¿Por qué? Porque me aburrí. Yo no te lo puedo explicar de otra manera. Vi una oportunidad, vi que tenía la capacidad para hacerlo, tenía las posibilidades para hacerlo, tenía los contactos para hacerlo y comencé a hacerlo en la escuela, comencé a vender droga también en la escuela y comencé a caer poquito a poco, fui exponiéndome a más cosas y exponiéndome a otros tipos de sustancias, a otros tipos de ambientes, haciendo todo tipo de cosas. Y algo que a mí me llevó a caer mucho más profundo fue una separación de una relación que yo tenía. Cuando yo estaba saliendo de la escuela superior y entrando en la escuela, en mi primer año de universidad, durante esa transición entre mi último año de escuela superior y mi primer año de universidad, tuve una relación y yo caí pues enchulado. Y cuando se rompió la relación, yo caí en una depresión tan y tan profunda que mi único lugar de escape fue la droga. Así que fue algo en picada. Desde el momento en que se rompió esa relación, que eso fue más o menos como en el 2002, finales del 2002 más o menos, desde el momento en que esa relación se rompió, fue algo en picada, que yo fui cayendo más y más bajo, en sustancias más fuertes, en diferentes cosas, vendiendo otras cosas, porque ya entonces lo que yo vendía no me daba lo suficiente para sostener mis propios vicios, así que yo tuve que comenzar a vender otras drogas que generaban más ganancia y fui llevado, ¿verdad?, por un camino muy oscuro, que fue muy terrible. Lamentablemente, 6 meses después de la separación fue mi arresto, porque fue en picada, fue una cosa tan y tan acelerado el progreso en mi adicción y el progreso en mi actividad criminal, por decirlo de esa manera, porque pues estaba vendiendo otras cosas y me estaba exponiendo a otros ambientes, estaba metiéndome en otros lugares para vender a más personas, y llegué a un punto donde la policía estaba pasando por mi casa. Mi mamá estaba preocupada, bendito, y siento tocar este tema un poquito, porque mis padres intentaron de todo conmigo. Mis padres intentaron de todo conmigo, porque yo no me tardé en dar estas señales. Ya desde que yo estaba en la escuela superior, comenzando en la escuela superior, yo creo que ya era algo bien visible. Yo creo que era algo obvio que yo estaba en estas. Y mis padres intentaron un montón de cosas. Yo me acuerdo una vez que nos llamaron a mí y a 2 o 3 de mis compañeros de escuela. Nos llamaron un día a la oficina del principal. Yo creo que fue el primer día del semestre. Comenzando el primer día de clase. Y nos llamaron a la oficina del principal, y el principal nos dijo que la escuela había recibido una llamada anónima. Para notificar que este grupito de personas, incluyéndome a mí, estábamos en malos pasos. Y el principal pues trató de manejar el asunto directamente con nosotros para ver si era verdad, para ver qué iban a hacer con nosotros, para ver qué y nosotros pues lo negamos, ¿verdad? El adicto es manipulador. Así que nosotros pues
teníamos mucha labia y salimos de esa situación sin ninguna consecuencia mayor. Mis amigos y yo salimos de allí básicamente pues con la preocupación de que estamos calientes en la escuela y yo me imaginé que mi mamá se iba a enterar eventualmente de esa reunión que habíamos tenido y a los varios meses, yo creo que ya después en mi proceso de rehabilitación tuve esa conversación con mi mamá y mi mamá me confesó que fue ella la que hizo esa llamada anónima. Parece que no fue muy anónima. Ella misma llamó para pedirle ayuda a la escuela para ver qué iban a hacer conmigo. Y pues la escuela no tenía las herramientas, yo no sé, ¿verdad? No, mis padres buscaron de todas maneras, yo fui a psicólogos, ellos me llevaron a psicólogos, me llevaron a psiquiatras, yo estuve en grupos de apoyo, de todo la realidad, pero el problema de la adicción no es un problema bien abarcador porque trastoca tu vida completa, trastoca tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Tu vida espiritual se apaga. Tu cuerpo se debilita y todo tu cuerpo, ¿verdad? A causa de la dependencia química, tu cuerpo lo que hace es impulsarte hacia la droga constantemente. Y ya después de mucha exposición, tu alma, que es tu mente, tu alma es tu voluntad, tu alma es tu manera de tomar decisiones, tu manera de razonar las cosas. Pues, dado a la exposición tan frecuente y recurrente, tu mente se vuelve esclava. Por eso yo creo que la Biblia le llama al pecado una esclavitud. Aquel que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Tú le sirves a la adicción, tú le sirves al pecado y básicamente todo en tu mente. Yo me despertaba por la mañana y lo primero que pensaba era ¿cuándo voy a usar? Lo que pensaba era cuán rápido yo puedo salir de mi casa para comenzar a usar. Y entre medio de mis clases, yo estudiaba en la universidad y entre medio de mis clases lo que yo pensaba era cuándo yo puedo salir para volver a usar. Y con quién me voy a encontrar. Y a quién voy a llamar. Y a dónde vamos a ir. A quién le vamos a comprar. Y todo se vuelve hacia el uso. Y esa es la esclavitud en la cual nosotros entramos. Es una esclavitud mental. El alma se vuelve adicta y el alma todo gira en torno a servirle a este vicio y lamentablemente se trastoca el área espiritual, lo cual la Biblia le llama una atadura. Se vuelve en una atadura espiritual. Es algo que es difícil de romper. Es algo que es difícil para uno salir de ese lugar. Así que mis padres, benditos, Dios les bendiga. Yo imagino que ellos están viendo esta transmisión ahora mismo y sí voy a tener cautela, ¿verdad? Algunos detalles que yo creo que no son pertinentes para publicarlos así tan abiertamente, pero sí les di muchos dolores de cabeza a mis padres y ellos no se rindieron conmigo. Y padre que me escuchas, si tú tienes un joven en tu casa, o si lo tienes fuera de tu casa, pero tú sabes que tu hijo está en malos pasos o tu hija está en malos pasos, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Yo estuve atado a la adicción por 9 años y pude salir. Y yo tengo que atribuirle en gran medida el éxito de mi recuperación, el éxito de mi rehabilitación. Yo se la atribuyo en gran medida a que mis padres no se rindieron conmigo. Mis padres no se rindieron conmigo, ellos seguían intentando. Yo me iba de mi casa y durante ese periodo, después que me dejó mi novia, durante esos 6 meses, yo creo que yo estuve en casa posiblemente 2 o 3 meses nada más, porque yo me fui tan y tan profundo que yo me quedaba en las casas de la gente, yo me quedaba en apartamentos de amigos que estaban hospedándose, porque eran estudiantes universitarios también, y entonces yo me quedaba en sus hospedajes. A veces primero me quedé por 1 semana, después regresé a casa, la próxima vez me quedé por 2 o 3 semanas, en una ocasión estuve casi 2 meses fuera de mi casa, que yo no iba solamente por las noches, a veces de madrugada para agajar ropa limpia, y volver a salir. Era una barbaridad. Ahora cuando yo me acuerdo de todas estas cosas, era una barbaridad realmente lo que yo hacía y la manera en que le faltaba el respeto al hogar,
Era una barbaridad y yo le he pedido perdón a mis padres muchas veces por esto y para la gloria de Dios mis padres le sirven al Señor y han tenido también la capacidad para perdonarme, han tenido la capacidad para darme gracia, la gracia que yo necesitaba para poder seguir hacia adelante y ellos hicieron eso conmigo. Mami y papi, los honro, los amo. Y gracias de verdad por no rendirse conmigo, porque yo sé que fueron 9 años de adicción más 3 años de proceso legal dentro del sistema de corrección después del arresto. El arresto fue en el 2003 y lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente no, yo digo que fue afortunadamente. El arresto fue, si no me equivoco, el 6 de mayo de 2003. Fue allí en un edificio que es un condominio principalmente de hospedaje universitario en la calle Bosque de Mayagüez, allí en Radio Centro. Allí al frente me estaba esperando un agente encubierto. Y yo me había enfriado, pero yo estaba tan y tan mal que realmente ellos me estaban buscando ya, ellos me estaban esperando allí, ya me estaban investigando. Pero dato curioso, en un momento dado yo me asusté a causa de mi condición, me dio una sobredosis en el trabajo, lamentablemente, ¿verdad? Eso sí que fue lamentable. Me dio una sobredosis en el trabajo y un trabajo part-time que yo tenía y me asusté. Y yo sabía que estaba caliente ya, yo sabía que me estaban velando y que en cualquier momento podía ocurrir algo peor, así que yo decidí enfriarme y yo traté de parar. Y yo estuve 2 semanas intentando parar. Y allí fue donde yo me asusté de verdad porque no pude. Me acuerdo una conversación que yo tuve con una amiga, que yo fui y me encontré con ella y hablando con ella y yo le decía, estoy asustado. Estoy asustado porque quiero parar. Ya por fin, después de casi 10 años de estar en estas, quiero parar y no puedo. Y estoy tratando, pero no puedo dormir, tengo ansiedad, me dan escalofrío, estaba mal. Pesadillas, bueno, estaba mal. La realidad es que estaba mal y no podía estar más de 2 o 3 días sin usar. Y en una locura, después de estar 2 semanas fuera del ambiente, había vuelto a mi casa, estaba tranquilo, estaba en mi casa, 2 semanas sin vender, no estaba contestándole las llamadas a nadie, la gente que yo le avisaba, le dejaba saber, mira, no me enfrié, yo le decía a la gente, me estoy enfriando, denme un break, denme espacio, porque no voy a hacer más nada por ahora, necesito enfriarme porque la cosa no está bien. Pero me dio la desesperación, a las 2 semanas volví a comprar para vender y ese mismo día me arrestaron, ese mismo día que yo había vuelto y el agente me lo dijo, mira cómo son las cosas. El agente cuando me vio y intervino conmigo y me encontraron todo lo que yo tenía encima, el agente me dijo, nosotros llevamos 2 semanas aquí esperándote, ¿dónde tú estabas? Así me dijo, nosotros llevamos 2 semanas aquí esperándote, ¿dónde tú estabas? Las mismas 2 semanas que yo me había tomado para enfriarme. Si yo hubiera perseverado, posiblemente nunca me hubieran arrestado. Pero la realidad del asunto es que el arresto fue mi salvación. Y yo lo veo de esa manera ahora, ya después de haber atravesado todo este proceso y después de haber recibido la fe y entender cómo funcionan todas estas cosas, el arresto fue mi salvación. Porque yo claramente me había dado cuenta que yo no podía parar. Yo estaba mal. No podía estar más de 2 días sin usar. Yo estaba bien mal. La situación en mi casa estaba mal. Mi relación con mis padres estaba pésima. Había mucha ansiedad en mi casa. Todo andaba mal. ¿Por qué? Porque yo no podía parar. Entonces, ahora yo viéndolo de esta manera, si no hubiera sido por mi arresto, posiblemente me hubiera muerto de alguna otra manera, ¿verdad?
estaba teniendo problemas con las personas a las cuales yo les compraba, estaba muy mal la realidad. Y entonces, durante ese arresto me dieron una probatoria, ahí no necesito abundar muchísimo, pero la realidad es que el arresto no me detuvo porque todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Yo traté de tranquilizarme por mis propias fuerzas, yo traté de hacer ajustes. Me acuerdo que mis padres me compraron un Xbox para que me estuviera tranquilo en casa. La fiebre del Xbox me duró como 3 o 4 semanas nada más, pero el problema era aquí. Yo logré romper la dependencia química durante esos primeros 2 meses de la probatoria, ¿verdad? Por la presión y por el temor de que me metieran preso. Pero la esclavitud mental era demasiada y regresé, volví al ambiente, volví a la escena, volví a hacer de todo otra vez y llegué a estar muy mal nuevamente, lamentablemente, y mi oficial de probatoria pues me dijo, tienes 2 alternativas, o entras voluntariamente a un programa de rehabilitación o esperas que el juez te meta preso. Y yo dije, está bien, yo voy a coger la primera opción de meterme voluntariamente a un programa, porque yo no quería ir a la cárcel. Así que entré a un primer programa que se llamaba Horizon Military Academy, un programa en Salinas que lo dirige la señora Ada Rodríguez, pastora Ada Rodríguez, que tiene un ministerio muy poderoso allí, un programa militar, pero con una base cristiana. Y allí fue donde por primera vez yo escuché la palabra del Evangelio. Por primera vez yo escuché el Evangelio de Jesucristo en ese lugar. Y lo escuché primero por unos cultos que se daban allí, porque como la directora es una, Dios la bendiga, es una mujer pentecostal. Ella corría unos cultos allí junto a su sobrino, que es un pastor también, que se llama Eugene Rodríguez, Dios lo bendiga también, que fue un instrumento clave también en mi desarrollo espiritual durante esos primeros meses como creyente. Ellos hacían unos cultos allí en el programa, y ahí por primera vez yo fui escuchando la palabra del Evangelio y fui entendiendo lo que hizo Cristo en la cruz. Yo nunca había entendido eso. Yo había tenido exposición a la religión, pero nunca había entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo nunca había entendido la salvación. Yo nunca había entendido, ni tan siquiera había entendido que había que pagar un precio por mi pecado, porque si no me iba a ir al infierno. Yo no había entendido nada de estas cosas porque no se me había sido explicado la realidad. No me lo habían explicado de una manera que yo pudiera entenderla. Así que por primera vez se me predicó el Evangelio de Jesucristo, y de primera instancia, pues obviamente como yo era ateo, pues yo no lo recibía. Yo del programa yo había recibido más bien la parte de el ejercicio físico, la rutina militar, y eso me estaba ayudando bastante, pero cuando comencé a profundizar en esto, y de la manera en que yo comencé a profundizar en esto fue juntándome con un grupo de jóvenes que había allí en el programa. Era un programa de rehabilitación, así que todos los participantes que estábamos allí éramos pues personas con historial en las drogas, adictos, personas con presión legal, con casos legales, casos federales, casos estatales, había de todo. Y yo me senté con este grupo de jóvenes que durante la hora de recreo, durante la hora de recreación, nos daban una hora de tiempo libre, y durante esa hora el resto de la población se iba, ¿verdad? Estaban envueltos hablando de diferentes cosas y tirando chistes colorados y hablando de la calle, hablando de sus anécdotas. Y este grupo de jóvenes, que eran como 4 o 5 jóvenes, se sentaban y hacían un círculo y leían un libro. Eso a mí me impactaba. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos locos? Yo decía, yo los miraba y yo decía, ¿qué hacen estos locos allí? Y ellos se sentaban, abrían un libro, leían un poco, hablaban acerca de lo que estaban leyendo y después se cogían de las manos para orar. Y yo decía, ¿qué rayo es eso? Pero poquito a poco me fui acercando a ese grupo. Poquito a poco fui acercando mi silla para escuchar a ver qué era lo que ellos estaban diciendo. Y fui escuchando lo que ellos estaban diciendo. Y
fui escuchando la palabra del Evangelio. Y entonces la palabra del Evangelio fue tocando mi corazón, la palabra del Evangelio fue tocando mi vida y me fui abriendo poquito a poco a estas posibilidades, a estas cosas que pueden suceder. Y entonces me preguntaron si yo quería aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo ni sabía que eso era un requisito para la salvación. Pero entonces cogieron y me lo leyeron de la Biblia, en la carta a los Romanos, que hay que creer en el corazón. Para ser salvo hay que creer en el corazón, pero también hay que confesar con los labios. Y cuando me lo leyeron, yo dije, pues, me resistí de primera instancia porque decía, bueno, no, yo creo y para mí creer es suficiente. Y ellos me volvieron y me dijeron, bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que no es suficiente. La Biblia dice que tiene que haber una confesión, que tiene que haber una declaración de fe. Y yo me resistí como por una semana, me volvieron a preguntar después y yo me volví a resistir. A la tercera vez que me preguntaron, ya yo llevaba como 2 semanas reuniéndome con ellos y escuchando la palabra que ellos estudiaban y que discutían y participando de su tiempo de oración. Al principio yo me sentía ridículo porque yo decía, ¿por qué nos tenemos que agarrar de las manos? ¿Qué es esto? Pero sentía algo especial cuando me agarraba de las manos con ellos para orar. Aunque lo criticaba a la distancia y aunque me sentía incómodo, pero había algo especial que estaba ocurriendo allí cuando yo me agarraba de las manos con ellos y cerraba mis ojos y orábamos. Y de momento yo sentía como algo especial, como algo diferente en mi corazón. Así que, aunque me resistía, pero lo volví a hacer porque yo sentía que necesitaba este sentimiento, que ahora yo entiendo que era el Espíritu Santo que me estaba llamando, el Espíritu Santo que me estaba tocando. Gloria a Dios. Y como a la tercera o cuarta vez que me preguntaron si quería recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, dije que sí. Dije que sí. Ya en ese momento lo había pensado bien y ya el Espíritu Santo, yo sentía que me estaba llamando y yo pude entender que era algo real, que no era algo religioso, que no era un ritual, que no se trataba de un templo, que no se trataba de un grupo de personas que se reunían, no, se trataba de un Dios que es real, que Él es todopoderoso, que es mi creador y que me ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario por mí. Yo siento la presencia de Dios aquí. Él estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario por mí. Yo que soy un pecador, yo que lo he hecho todo mal. Y eso a mí no me cabía en la mente. ¿Cómo era posible que un Dios santo y bueno pudiera entregarse por un hombre sucio y malo? Un hombre que le hizo daño a tanta gente. Un hombre que yo mismo le puse las cadenas a tantas personas y los volví adictos a la droga. A mí que me llamaban a las 3 de la mañana y me decían, Millán, por favor, véndeme más porque no puedo. Entonces yo que le hice tanto daño a la gente, yo que dejé gente pelada, yo los dejaba sin dinero. Yo le aporté a que se rompieran sus relaciones de pareja. Yo aporté a que se destruyera su relación con sus padres. Gente que terminaban yéndose de sus casas a causa de sus problemas de adicción, a los cuales yo los metí allí, porque yo mismo se las vendía. Y entonces ellos que tenían que irse de sus casas por rebeldía y porque su relación con sus padres era destruida, y yo les seguía alimentando su destrucción. Yo seguía llevándolos a su perdición. Y yo que hice tanto mal, ¿cómo es posible que un Dios bueno y santo pudiera entregarse por mí? Yo no podía entender esto. Yo no podía entender el tamaño del amor de Dios. Yo no podía entender el tamaño del amor de Dios. Yo no podía entender cómo un Dios pudiera perdonarme a mí después de tanto. Y ellos cuando ellos me lo explicaban por la Biblia y cuando ellos me leían del Evangelio, estas historias de las personas que Jesús sanaba, de la gente pecadora que Jesús entraba en sus casas, de la gente pecadora que Jesús les echaba fuera sus demonios y los hacía libres, les sanaba sus enfermedades y se sentaba a hablar con ellos, a compartir el pan con ellos. Yo decía, pero ¿cómo es posible que un Dios pueda ser así? Y yo fui impactado con el Evangelio. Y cuando llegó ese momento, yo dije,
¿Cómo yo le voy a decir que no a un Dios que me está ofreciendo un amor tan grande a mí? ¿Cómo yo le voy a decir que no otra vez? Muchas veces le dije que no. Y sabrá Dios si durante todos mis años de crianza, personas en mi escuela que yo entiendo ahora que eran cristianos y que yo tuve la oportunidad de establecer amistad con ellos, pero no lo hice. Pero a través de esa amistad Dios me estaba llamando. Gente en la escuela, maestros que yo tuve en la escuela que eran cristianos. Y Dios me daba la oportunidad de yo establecer una relación con Él a través de esa relación, a través de una amistad o posiblemente algo tan simple como una conversación con ese maestro o con ese compañero de escuela. Y Dios llamándome y muchas veces le dije que no. ¿Cómo yo le voy a volver a decir que no? ¿Cómo yo voy a volver a rechazar a un Dios que me ama tanto, que me ofrece tanto amor, que me ofrece llenura, que me ofrece propósito? Y cuando llegó ese momento, pues le dije que sí. Le dije que sí. Así que en ese programa, yo entré en ese programa más o menos, yo creo que fue en marzo 2004. Marzo 2004 comencé en ese programa y aproximadamente como en mayo, o yo creo que fue como en mayo 2004 que yo me convertí al Señor. Ese fue el día que yo volví a nacer. El día que yo volví a nacer. Estas son fechas importantes que las tenemos que recordar, las tenemos que atesorar. Mayo 2004. Fue el mes en el que yo nací espiritualmente, que yo volví a nacer en Cristo. Y de allí, gracias a Dios y gracias a las personas que Dios puso a mi alrededor, en particular Eugene Rodríguez, que era uno de los empleados en el programa de rehabilitación, yo me reunía con él y le decía, yo quiero buscar, yo quiero establecer una vida de crecimiento espiritual. Y él me fue guiando, él me fue explicando qué libros de la Biblia yo podía leer, qué cosas yo podía hacer. Y lo corrí, lamentablemente, como nuevo creyente. Yo creo que esto es algo, y yo creo que por eso yo tengo un sentido de lo que es la gracia de Dios muy importante, porque muy fuerte, ¿verdad? Acerca de lo que es la gracia de Dios. Porque durante mis primeros meses yo comencé a crecer espiritualmente, pero ante las circunstancias de que yo estaba encerrado en un lugar, en un programa de rehabilitación, sin fecha de salida, que eso fue una de las cosas que a mí me afectó muchísimo emocionalmente. Yo no tenía una fecha de salida, sino que cada vez que yo volvía, cada 3 meses yo iba al tribunal para una vista de seguimiento, y cada 3 meses a mí me dictaban 3 meses más de sentencia, 3 meses más en el programa, 3 meses más en el programa. Y cuando yo veía que había en el programa personas que llevaban más de 2 años allí, yo decía, ¿qué es esto? Y caí en una depresión muy profunda. Caí en una depresión muy terrible, y lamentablemente recaí en drogas adentro del programa. Y esto fue algo muy lamentable, pero fue una realidad que tuve que confrontar, porque me cogieron en una de las recaídas con un grupo de jóvenes, ¿verdad? De participantes en el programa de rehabilitación. Nos cogieron, ¿verdad? Se dieron cuenta que estábamos usando en el programa. Y cuando fueron a implementar las medidas disciplinarias, que yo había estado en disciplina muchas veces allí en ese programa, ya yo conocía, I knew the drill, ya yo sabía lo que venía. Y levanté la mano y dije, discúlpenme, pero yo voy a pedirles que llamen a mis padres y que me vengan a buscar. Y me dijeron, Millán, si hacemos eso, tú sabes que tú tienes presión legal, tú sabes que te pueden meter preso. Y yo dije, bueno, yo me las voy a arreglar con mi oficial de probatoria, pero esto definitivamente no me está funcionando, ¿verdad? Y llegué hasta ese punto donde yo necesitaba otra cosa. Fue muy efectivo ese programa en Salinas, para establecer una buena base en mi proceso de rehabilitación, pero llegué a un punto donde necesitaba trabajar con otras áreas en mi vida, necesitaba algo más psicológico, y algo más espiritual también. Así que llamaron a mis padres y me fueron a buscar. En efecto, me busqué problemas en el tribunal. Estuve 4 meses en la libre comunidad viviendo con mis padres, y ingresé un programa de rehabilitación ambulatorio del doctor Arnaldo Cruz y Gartúa,
Creo que es importante, ¿verdad?, también establecerlo para dar una buena referencia, porque definitivamente estos programas funcionan, la realidad. Horizon me dio muy buen resultado, me dio una buena base. Este programa, Alternativas Clinics en San Juan, del doctor Arnaldo Cruz, es un programa excelente, me dio muy buenos resultados y pude profundizar en aspectos de mi alma, trabajar mi psicología, trabajar químicamente también. Y durante ese tiempo realmente yo progresé muchísimo en mi proceso de recuperación. Mis padres tomaron la difícil decisión de mudarse de Mayagüez, principalmente para sacarme a mí del ambiente y llevarme a un lugar nuevo para comenzar de nuevo, para establecer nuevas relaciones, y yo creo que eso fue una movida clave en mi proceso, porque si nosotros no logramos salir de nuestros ambientes, no vamos a salir de la adicción, porque la adicción está en el ambiente. Y mientras nosotros nos mantengamos con las mismas relaciones, mientras nosotros nos mantengamos nutriendo los mismos ambientes, ¿verdad?, vamos a seguir expuestos a las mismas adicciones. Y lamentablemente yo conozco, ¿verdad?, muchísimas personas que estuvieron conmigo en la calle, que todavía están en el ambiente, y yo creo que en gran medida es por eso también, porque seguimos retroalimentando las mismas actividades, y mientras se sigue retroalimentando la misma actividad, se sigue retroalimentando el mismo pensamiento y permanece allí. No hay una manera de salir de algo, hay que primero sacar el cuerpo de allí, y uno obligarse a una nueva exposición, uno obligarse a nuevos ambientes. Y esto fue clave en el proceso. Mis padres tomaron la difícil decisión de mudarse de Mayagüez, y yo me mudé, pues obviamente con ellos, y llegamos entonces a Coamo. Y voy a ir cerrando ya, porque en este proceso pues ya el Señor había estado trabajando con mi vida muy fuertemente. Durante esos 4 meses entramos en una nueva iglesia. Yo comencé a servirle al Señor en la iglesia con mi talento musical. El Señor estaba haciendo grandes cosas conmigo, pero me fueron a buscar los agentes, porque me busqué problemas por haberme ido del programa sin permiso del tribunal. Me fui del programa, así que cuando el juez se enteró, emitió una orden de arresto y me fueron a buscar. No me encontraron en mi casa, me encontraron después en mi próxima cita con la oficial de probatoria. Me estaban esperando allí en la cita, y de allí me llevaron, y estuve una semana en la 304 Aguadilla, que le llaman Guerrero, y allí el Señor me habló. Allí sí que el Señor me habló. Fue una experiencia sumamente impactante. Yo nunca había pensado llegar hasta ese lugar, y menos todavía en esa etapa de mi vida en la cual yo me encontraba, en donde ya yo entendía que tenía el asunto bajo control. Ya yo estaba buscando de Dios, me estaba metiendo profundo en la palabra. La palabra de Dios realmente fue lo más que a mí me sanó por dentro. Y tengo toda una enseñanza sobre eso que se las compartiré más adelante, acerca de cómo la verdad nos sana. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando recibimos mucha palabra de Dios, por consecuencia y por resultado, las mentiras quedan desenmascaradas. Y cuando esas mentiras se van, porque la verdad de Dios comienza a prevalecer en el interior del hombre, la verdad te sana, la palabra de Dios te sana. Y yo estaba en un proceso de sanidad bien poderoso. Y en esa etapa de mi proceso de sanidad, donde yo le estaba sirviendo al Señor, yo estaba activo en ministerio, yo había regresado a la universidad, y mi vida parecía estar volviendo a un rumbo normal y exitoso. De momento caer preso fue un impacto muy fuerte para mí, pero allá adentro el Señor me habló. Y el Señor me dijo: mira bien en donde tú estás, mira bien a tu alrededor. Fue algo bien impresionante. Y el Señor me puso allí a mirar. Y me dijo: míralo bien, porque esta puede ser tu realidad. Esta puede ser tu realidad. Si tú no tomas en serio tu arrepentimiento,
Y este es el asunto que nosotros necesitamos entender. Si nosotros nos arrepentimos de la boca para afuera, no estamos saliendo del pasado. El arrepentimiento real provoca una transformación en el interior. Y el Señor me llevó a ese lugar para que yo pudiera ver realmente lo que puede suceder, lo que puede convertirse en mi realidad por años si yo no cambiaba. Si yo no cambiaba. Mi sentencia era de 5 a 10 años. Si yo no cambiaba, eso era lo que a mí me iba a tocar. Y el Señor me tuvo allí una semanita allí para yo ver la realidad de las cosas. Y yo llamé a mis padres. Y mis padres, yo no los pude conseguir, hubo problemas con el teléfono y terminé llamando a un amigo mío de Mayagüez y le pedí que me hiciera un favor. Le dije, por favor, mira, estoy en este lugar, necesito que me hagas un favor. Necesito que llames a mis padres y les digas que no vengan para acá. Necesito, porque yo no quería que mis padres me vieran allí. Yo no quería que mi papá me viera allí, tú sabes. Yo no quería provocarles a ellos otra desilusión. Después de ellos me fueron a ver en programas de rehabilitación, ellos me fueron a ver en tribunales, yo no quería que ellos vieran que tú sabes. Y le dije, dile que los voy a ver en la vista que tengo de seguimiento, que va a ser tal día. Era en una semana. Yo tenía una semana para estar allá adentro en lo que le llaman transitorio, para ir entonces a presentarme delante del juez en la vista. Y yo les dije, dile a mis padres que los voy a ver en la vista, que los veo en el tribunal, que no vengan para acá, que por favor no vengan para acá. Y el día de las visitas, que yo creo que fue un domingo, si no me equivoco, me llamaron para que fuera allá y llegó mi papá a verme, Dios mío. Y yo le dije, no te llegó el mensaje. Y bendito, mi papá me dijo que sí, que le llegó el mensaje, pero que no podía quedarse en la casa. Estaban destruidos, mis padres estaban destruidos. Y esto es un mensaje para todo aquel que me escucha, que posiblemente tú llevas coqueteando con el pecado, haciendo las cosas mal, y tú piensas que esto no afecta a más nadie. Yo he escuchado gente que me dicen esto, no, esto es mi vida, esto yo no le estoy haciendo daño a nadie cuando yo hago esto. Tú no sabes el mucho daño que le estás haciendo a la gente. Tú no sabes el mucho daño que tú le estás haciendo a tu familia. Tú no sabes el mucho daño que tú le estás haciendo a tus seres queridos, a la gente que te ama. Tú no tienes idea de cuánto dolor tú estás causando en ellos cada vez que tú persistes en eso. Definitivamente causamos mucho daño. Yo causé mucho daño. Y nada, compartimos la hora de visita y yo se lo agradezco también porque también a mí me ayudó recibir la visita de mi papá. Me ayudó muchísimo en ese momento y cuando llegó el día de la vista en el tribunal, me dieron una oportunidad para salir a otro programa de rehabilitación, que esa era la otra alternativa, o me revocaban la probatoria y terminaba la sentencia en la cárcel, o podía salir entonces para completar otro programa de rehabilitación. Y entonces allí en la celda en el tribunal había un joven que me recomendó un programa que se llama Teen Challenge en Aguadilla, un programa cristiano, y allí el juez lo aprobó, nosotros lo solicitamos y el juez lo aprobó y me fueron a buscar del programa, y estuve 3 meses en ese programa, donde yo realmente me convertí. La Biblia dice que Jesús, cuando comenzó a predicar el evangelio, Jesús dijo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Y yo creo que el arrepentimiento y la conversión son 2 procesos distintos. Porque nosotros nos arrepentimos cuando quedamos convencidos de nuestro pecado. Y eso fue lo que ocurrió en mayo 2004.
Yo quedé convencido cuando a mí me explicaron el evangelio, yo quedé convencido de que la vida que yo llevaba no era la vida que Dios quería para mí y era un camino que me iba a llevar directo al infierno. Yo entendí eso, pero realmente no me había convertido de corazón. Y esa conversión ocurrió eso fue en el 2005 cuando caí entonces en Teen Challenge. Ese programa era un programa, eso era cristomicina, lo que le llaman cristomicina. Allí no había más ninguna estructura, allí había culto por la mañana, culto por la noche, todos los días, culto por la mañana, culto por la noche, escuela bíblica, estudio bíblico, ayuno y oración. Aquello era intensivo. Y cuando yo llegué a ese programa, yo me convertí y le atribuyo mi conversión, y con esto ya voy cerrando. Ya termino. Me convertí porque llegué rendido a ese programa. Cuando yo salí de la cárcel y a mí me llevaron a ese lugar, yo salí tan y tan impresionado con mi experiencia allá en la 304. Yo llegué estrujado, yo llegué quebrantado, yo estaba a la misma vez, me sentía fortalecido en la fe porque yo veía esperanza, yo veía que Dios estaba obrando. Yo le decía, yo me acuerdo que cuando a mí me llevaron el día de la cita con mi oficial de probatoria, el día que me metieron preso, el día que me llevaron a la cárcel, mi mamá estaba conmigo. Y yo estaba en un momento bastante fuerte espiritual, y yo le decía a mi mamá llorando. Y yo le decía, mami, todo va a estar bien. Dios tiene el control. Yo le decía, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y en efecto, Dios tuvo el control y Dios tiene el control todavía en tu vida. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. No importa lo que tú estés atravesando, no importa las situaciones por las cuales tengas que pasar, las cárceles, los procesos, las situaciones, Dios sigue teniendo el control por cuanto tú has puesto tu confianza en Él y tú has decidido obedecerle. Cuando tú tomas la decisión de obedecer al Señor, el Señor toma el control de tu vida. Oh, gloria a Dios. Así que yo estaba bastante fortalecido, pero salí bien impactado, bien impresionado de la cárcel. Y cuando yo llegué a ese programa, a mí me dijeron que eso era un programa cristiano. Me dijeron, aquí cuando tú llegues vas a tener 3 días libres. 3 días para descansar, y eso es algo que es protocolo en muchos programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a un programa de rehabilitación, generalmente llega a romper vicio en el programa de rehabilitación. Así que te dan 3 días para romper vicio y te dejan tranquilo en tu casa, en tu cuarto, allí en el programa. Pero yo estaba limpio, yo llevaba ya más de 4 meses limpio, así que yo dije, no, yo no necesito tiempo de descanso, yo quiero ir al culto. Y me dijeron, mira, Millán, yo sé que tú estás emocionado y todo, pero aprovecha estos 3 días, porque no te van a volver a dar días de descanso. Después de eso, esto va a ser fuego a la lata por ir para abajo. Yo decía, no te preocupes, yo quiero ir al culto. Y gracias a Dios que yo fui al culto. Ese día vino un evangelista, no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo de su predicación. Lo que sí me acuerdo es que había una presencia de Dios tan y tan fuerte en el culto esa noche allí, que yo sentí que un fuego a mí me quemaba por dentro y me llamaba a pasar al frente al llamado. Y yo pasé al frente al llamado. Yo no sabía lo que estaba pasando. Aquellos estaban hablando en lengua. Había un revolú que yo no podía entender. Lo único que yo sé es que cuando aquel varón me puso la mano encima y comenzó a orar por mí, yo me revolqué por todo el piso. Pero me revolqué por todo el piso como una serpiente. Yo revolqué sillas. Bueno, aquello fue una cosa pero dramática. Fue una cosa impresionante. Y yo me quedé allí en el piso, que se acabó el culto y yo todavía estaba temblando allí. Se fue todo el mundo y yo todavía estaba temblando allí. Ese fue el día de mi liberación. Y ese fue el día de mi conversión. Ese día yo dije, no vuelvo atrás. Ese día yo dije, no vuelvo atrás. Cuando yo me levanté de allí, yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a entregar mi vida a ti por completo. Yo no voy a seguir coqueteando con las cosas del pasado, no voy a volver a soñar con lo que yo soñaba antes. Ahora yo te voy a entregar mis sueños a ti. Ahora yo voy a servirte a ti con toda mi vida, con todo mi corazón. Yo voy a amarte con todo mi ser. Y ese fue el inicio de mi nueva vida. Ese fue el inicio de mi nueva vida. Así que he conocido la gracia de Dios. Y por eso yo he decidido entregarle mi vida a Jesús. El Señor me ha ido llevando poco a poco,
En algunas temporadas me ha ido llevando poco a poco, en otras temporadas me ha ido llevando en pasos bien acelerados, pero el Señor ha sido fiel en todo. Para la gloria de Dios, ya no tengo presión legal, eso fue hace mucho tiempo. Mi caso lo cerraron en el 2006, cerré de una manera milagrosa. Durante esos meses que estuve en Teen Challenge, yo tomé la decisión de meterme en ayuno y oración por 40 días para que el Señor me limpiara mi récord. Yo le pedí al Señor que limpiara mi récord para yo no tener récord criminal, para yo poder tener una carta de buena conducta, un certificado de buena conducta, para que no me afectara en mis gestiones de trabajo futuros. Yo le pedí a Dios que hiciera un milagro. Yo le pedí a Dios que me sacara de ese programa. Ese programa era de 1 año y medio. Y yo le pedí a Dios que me sacara en 3 meses. Y yo me metí en ayuno y oración y yo me entregué. Y durante esos 40 días de ayuno y oración, el Señor a mí me transformó de una manera que yo me entregué por completo a Él. Y no he vuelto atrás. He tenido mis altas y mis bajas durante esos primeros años. Cuando salí de ese programa, tuve altas y bajas, pero para la gloria de Dios, desde el 2008, 2009 para acá, ha sido un camino estable de que yo he permanecido en la palabra y en la presencia de Dios y en el propósito de Dios. Y para la gloria de Dios, hoy soy pastor. Para la gloria de Dios, hoy tengo una hermosa esposa que también le sirve al Señor, que la vieron por ahí, que canta bien, bien lindo también. Todo aquel que quiera escuchar a mi esposa cantar, coméntelo por allí. Ahí está ella diciéndome que no diga nada, pero todo aquel que quiera escuchar a mi esposa cantar, coméntalo allí en el chat donde tú te encuentres. Pídele a la pastora Gesmarí que cante en el próximo devocional, porque bendito, el pastor se queda ronco. Pero el Señor me ha regalado una esposa maravillosa, el Señor me ha regalado 2 niños hermosos. Para la gloria de Dios tengo un buen trabajo, pude terminar mi bachillerato, estoy completando una maestría ahora en consejería en rehabilitación, porque el Señor puso en mi corazón que aportara a esta iniciativa también, que no tan solo recibiera la bendición, sino que también yo pudiera ayudar a otros a ser rehabilitados, para que ellos pudieran salir de sus propias adicciones. Así que tomé la decisión de hacer una maestría en consejería en rehabilitación para poder ayudar a personas a rehabilitarse. Así que yo he recibido todo esto por gracia y estoy dando por gracia ahora lo que por gracia he recibido. ¿Y qué podemos hacer ahora? Este fue el pastor Héctor Millán activando su arma. Les hablé al principio del mensaje, yo creo que llevo un montón de rato predicando aquí, porque me apasiona esto. Y al principio del mensaje les compartí que las armas que nosotros tenemos para vencer son 2. Es la sangre del Cordero y es la palabra del testimonio. Y yo creo que esto es una invitación que el Señor quiere hacerte a que tú puedas abrazar, primero que nada, abrazar la sangre de Cristo. Que tú puedas recibir la salvación. Si tú todavía no tienes seguridad de salvación, si cuando tú te preguntas, ¿qué va a ser de mí el día que yo me muera? Si todavía tú no tienes una contestación satisfactoria y segura acerca del tema de tu salvación, lo primero que tú debes hacer es abrazar la sangre de Cristo. Lo primero que yo te invito a hacerlo. Que tú puedas recibir la salvación, que tú puedas recibir la palabra de la salvación, que tú puedas recibir el Evangelio de Jesucristo, que tú puedas recibir las buenas noticias de salvación. Yo te pregunto, y siento preguntarte, ¿tú estás en Cristo verdaderamente? Dice la palabra que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego entonces la iglesia que viene a buscar al Señor, una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, va a ser raptada, va a ser elevada al cielo, va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Nosotros formamos parte de esa iglesia. Es una pregunta que nos debemos hacer. Yo soy parte de esa iglesia. Si yo me muero hoy, yo me muero en Cristo. Si Cristo viniera hoy y los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Todo esto aparece en Mateo capítulo 24. Aquí vemos la escatología, todas las señales del fin de los tiempos
Las estamos viendo ahora en el 2020, las estamos viendo todas cumplidas. Estamos viendo la guerra, los rumores de guerra, estamos viendo las plagas. Estamos viendo plagas como nunca antes. Estamos viendo terremotos en diferentes lugares. Así mismo lo dice la Biblia. Terremotos en diferentes lugares. Señales en el cielo. Este mismo año hemos visto cómo bolas de fuego están cayendo del cielo. Estamos viendo señales en el cielo. Estamos viendo terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo plagas. O sea, estamos viviendo, el Señor dice la palabra que esto es principio de dolores. Lo que anuncia esto es que la venida del Señor está cerca. Oh, yo siento a Dios aquí. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es recibir esta salvación. Llevar mi vida sobre el fundamento de la roca. La roca es símbolo de seguridad. Yo estoy seguro de que me voy con Cristo. Si Cristo viniera hoy, o si Cristo me llevara hoy, yo estoy seguro de que me voy con Él. Y yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Y si tú tienes duda en tu corazón, de tu salvación, yo te voy a invitar a que tú puedas hacer esta oración conmigo. Esto no es obligatorio, esto es algo que para que sea efectivo, tiene que ser genuino. Para que sea efectivo, tiene que ser genuino. Yo te voy a invitar a hacer una oración bien sencilla. Y si tú sientes, oh, shequeta y saca la barreca y sacanda. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo. Yo no sé si mi esposa me pudiera acompañar con el piano. Dios está llamando a su pueblo. Dios te está llamando en medio de la crisis, en medio del quebranto, en medio de todo esto que está pasando a nuestro alrededor. Dios está llamando a que sus hijos vuelvan a casa. Dios está llamando a que sus hijos vuelvan a casa. Y yo te voy a invitar a que tú puedas hacer una oración sencilla conmigo, pero es una oración que para que sea efectiva tienes que hacerla de corazón. Y es la oración de salvación. Es la oración de salvación. Si tú sientes hacer esta oración conmigo en esta noche, yo te voy a pedir que tú puedas orar. Que tú puedas decir conmigo, Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por la vida que tú me has dado. Yo te doy gracias, Señor, por Jesucristo, a quien tú enviaste, quien murió por mí en la cruz del Calvario, porque yo soy un pecador. Yo reconozco que he pecado y que necesito salvación. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me perdones mis pecados. Y hoy yo recibo tu vida, hoy yo recibo, Señor, tu salvación. Hoy yo recibo tu sacrificio. Escribe mi nombre en el libro de la vida para yo pasar la eternidad junto a ti. Y hoy yo me entrego a ti por completo para vivir la vida que tú quieres para mí. Lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Así que lo primero que debemos hacer, por favor, si pudieras parar eso. Lo primero que debemos hacer es esto, recibir la salvación. Y lo segundo es activa tu arma, tu testimonio. Saca tu testimonio del closet en donde lo tienes escondido. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder. 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 No te avergüences. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Así que saca tu testimonio del lugar en donde tú lo tienes escondido. Saca tu testimonio del lugar en donde lo tienes escondido. No te avergüences de lo que Cristo ha hecho en ti. No te avergüences de lo que Cristo ha hecho en ti. No te avergüences, porque esto es lo que va a activar tu próxima temporada. Cuando tú puedas abrazar tu testimonio, cuando tú puedas activar tu arma es lo que Dios va a utilizar para darte la victoria en esta temporada. Es tiempo de tú testificarles a otros lo que Cristo ha hecho en ti.